ocasión contamos con la participación del doctor Agustín Vivas, de España, y el licenciado Roberto Chávez, de Ecuador. En la moderación del evento estará a cargo del magíster Edilberto Casado, justamente coordinador de la sección de Ciencias de la Información del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Bienvenidos a todos. Edilberto, te cedo la palabra. Muchas gracias, Dora, y buenos días a todos y todas desde Lima, Perú. A nombre, ya lo mencionó también Dora, del archivo y de la sección Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos la bienvenida a nuestro programa de conferencias por la Semana Internacional del Acceso Abierto 2025, cuyo lema este año es ¿a quién le pertenece nuestro conocimiento? Esta pregunta es crucial en el momento actual, tratándose de tiempos de disrupción, donde las comunidades académicas deben ejercer control sobre el conocimiento que producen, dando prioridad a la comunidad sobre la comercialización. Como todos los años, la PUC se une a esta celebración mundial organizando un programa de conferencias donde destacados profesionales nos compartirán sus conocimientos y experiencias vinculadas al acceso abierto a la información y a la ciencia abierta, con el propósito de hacernos reflexionar y motivarnos a la acción. En esta oportunidad contamos con dos conferencistas, a quienes agradecemos enormemente el haber aceptado nuestra invitación. Cada uno presentará su respectivo tema por espacio de 30 minutos y al concluir cada exposición habrá un tiempo para que la audiencia haga preguntas, las cuales deberán ser dirigidas a través del chat. Mucho agradeceré mantener sus micrófonos apagados para que las conferencias se escuchen sin interferencias. A continuación, presento a nuestro primer conferencista, el doctor Agustín Vivas Moreno, quien expondrá el tema Archivos empresariales, una necesidad ineludible. Agustín Vivas es licenciado en Historia Moderna, diplomado en Biblioteconomía y Documentación y doctor en Documentación, con tesis doctoral reconocida con premio extraordinario, en los tres casos por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es catedrático de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Extremadura, donde también fue decano de la facultad durante 10 años. Asimismo, ha pertenecido al equipo rectoral de la misma universidad durante 4 años. El doctor Vivas es investigador especializado en organización y clasificación de archivos históricos, universitarios y eclesiásticos, historia de la lectura e historia cultural de la archivística. Cuenta con varias publicaciones en editoriales de prestigio, así como diversos artículos en revistas de alto impacto académico. Dejo con ustedes al doctor Agustín Vivas. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, no tengo más que agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú el haberme invitado a participar en estas conferencias y de forma, digamos, muy directa al profesor Edilberto Casado y también a la profesora Dora Palomo. Bien, como decíamos, vamos a hablar en primer lugar de por qué los archivos empresariales y por qué son una necesidad ineludible. Bueno, para poder seguir el hilo un poco de mi argumentación, en primer lugar voy a comenzar con una breve introducción, posteriormente hablaré de la empresa como órgano productor de documentos. En tercer lugar, ¿por qué la gestión documental en las empresas? Posteriormente les mencionaré algunos diferentes modelos de sistemas archivísticos empresariales. Más adelante, cuáles son las funciones y un cuadro de clasificación tipo para los archivos de empresa. Y si nos da tiempo, hablaré o mencionaré algunas series documentales importantes que todas las empresas deben tener. Bien, el archivo de empresa desde hace unas décadas es una nueva frontera de la archivística. Y ciertamente, cuando hablamos de archivos, a veces uno solamente piensa en archivos públicos, en documentación pública, y dejamos de hacerlo
cuando nos referimos a las empresas. Sin embargo, en cualquier empresa debe haber un archivo. El archivo de empresa tiene dos funciones para la propia empresa. En primer lugar, es un instrumento de gestión de documentos, lógicamente. El primer usuario del archivo es la propia empresa, pero además hay una cosa que a la empresa no se le debe olvidar, y es que es un instrumento, una herramienta especialmente extraordinaria para mejorar la imagen de la empresa como marca. Cuando algo decimos que un producto lleva 100 años de historia, estamos hablando de que realmente la empresa es seria. Bien, el archivo de empresa, si tuviésemos que dar una pequeña definición, diríamos que es un conjunto de documentos recibidos y generados en el desarrollo de sus funciones por las sociedades mercantiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones y utilizados también, como decía antes, para la configuración de una imagen de marca corporativa. Por tanto, cuando hablamos de archivo de empresa, digamos que son las mismas características de cualquier otro archivo, pero con dos elementos distintivos. Por una parte, que son sociedades mercantiles y también que configuran, como decía, la imagen de marca corporativa. No debe ser algo aislado, es decir, el archivo de empresa no debe entenderse como un elemento aislado dentro de la empresa, sino que debe formar parte de la organización empresarial. Es un departamento más de la empresa. Y comparte, como decía, con el resto de los archivos, pues las razones para su funcionamiento. La gestión administrativa es donde vamos a guardar todos los documentos que hagan valer los derechos y las obligaciones y, naturalmente, todo lo vinculado a la memoria empresarial. Los archivos empresariales pueden ser mantenidos o pueden ser gestionados de diferentes formas. He hecho aquí una pequeña estructura en tres grandes apartados. Por un lado, pueden estar en las propias empresas, bien solamente como archivo histórico o bien durante todo el ciclo vital de la documentación, es decir, desde que se generan hasta que son ubicados en los archivos históricos. Por tanto, los archivos pueden estar en las propias empresas. También hay archivos muy importantes de empresas que están ubicados en los centros públicos, en los archivos históricos públicos. Estos han llegado a estos archivos mediante compra, donación, legado, depósito, a veces por expropiación, porque la empresa deja de funcionar y documental es importante y por tanto esa documentación ha pasado al archivo histórico por su valor cultural y por su valor testimonial. Y cada vez más los archivos empresariales están mantenidos, están gestionados por empresas ajenas, estas empresas que son proveedoras de servicios, es decir, que son aquellas empresas que se ocupan de la organización, de la descripción y de la conservación de la documentación. Ya digo que cada vez existen más números de empresas que proveen de estos servicios y pueden ser utilizadas exclusivamente para la documentación histórica o para la documentación semiactiva y la documentación histórica, etc. Bueno, aquí ahora tenemos en España, hemos tenido una OPA importante del BBVA, de un banco muy importante que hay, contra el Banco Sabadell, que finalmente no ha salido. Bueno, pues este es el archivo histórico del Banco Sabadell, que es un banco, digamos, de prestigio que va a continuar siendo un banco propio. Sin embargo, claro, hay algunas características específicas cuando hablamos de archivos empresariales. En primer lugar, el problema de su continuidad. Rara es la ocasión que no hay fusiones, compras, concentraciones que ocasionan que la identidad empresarial se modifique, que desaparezca. Entonces, eso a la hora de la organización del archivo, evidentemente ocasiona un problema. En segundo lugar, que estamos hablando del derecho privado. Es decir, no estamos hablando de que en los archivos privados funcione el derecho público. Por tanto,
tenemos que jugar con el derecho exclusivo sobre actividades mercantiles y con el derecho a la propiedad intelectual. Hay otro elemento característico y es que la empresa tiene, digamos, su razón de ser en su rentabilidad. Por tanto, al archivo no solamente se le exige eficiencia y eficacia, sino que también se le exige el valor rentable de la marca, como les comentaba. Además, su conexión con el resto de los departamentos. Imaginemos que en una empresa hay un centro de documentación, imaginemos que en una empresa hay una biblioteca o cualquier otro departamento. Pues para la permanencia de los archivos históricos o para la permanencia de los archivos empresariales, debe ser sustancial la vinculación con el resto de los departamentos. Porque así, solamente así, se va a ganar en eficacia y en eficiencia. Y por último, hay un elemento importante y es que normalmente hay un cierto oscurantismo con la documentación que tienen los archivos empresariales. No forman parte de un sistema o de una red superior y no están obligados a seguir normas técnicas establecidas por las autoridades archivísticas, si bien el Consejo Internacional de Archivos sí que las da. Bueno, tenemos otro ejemplo. Vamos a pasar, después de esta introducción, al segundo punto, que es hablar un poco de la empresa. Siempre que hablamos de un archivo, primero tenemos que hablar del órgano productor que genera la documentación, en este caso, la empresa. El productor, por tanto, es el órgano que crea, que acumula, que mantiene los documentos en el curso de sus funciones y actividades. El tipo de empresa va a ser segmentado dependiendo de los sectores económicos. Existe una tradicional división, que son empresas extractivas y productoras de materias primas, empresas transformadoras de esas materias primas o ya empresas que comercializan bienes y servicios. Bueno, aquí tenemos más ejemplos de archivos históricos de empresas. Para hablar de la tipología de empresas, nos tenemos que fijar al menos en esos 5 elementos: el tipo de actividad, la naturaleza jurídica de la empresa, la naturaleza social de la empresa, el tamaño y la expansión territorial. Todo esto, que a priori, en principio, no tiene mucho que ver con el archivo, luego veremos que naturalmente sí que tiene que ver, porque dependiendo de la tipología de empresa, el sistema archivístico será uno u otro. Dependiendo de la actividad de las empresas, tenemos empresas industriales, empresas comerciales y empresas de servicios. Empresas industriales, cuya actividad esencial es la producción y comercialización de bienes y productos, ya sea explotando esas materias primas y recursos naturales, por ejemplo, empresas mineras, pesqueras, de agricultura, etcétera, o elaborando materias primas y generando ya productos elaborados, que son las denominadas empresas manufactureras. Todas ellas, como digo, son empresas industriales. En segundo lugar, empresas comerciales, que son las que comercian, compran, venden productos, es decir, es un papel intermediario entre el productor y el consumidor. Y las empresas de servicios, que son las que prestan servicios a la comunidad: luz, agua, gas, transportes, etc. Dependiendo de la naturaleza jurídica de la empresa, podríamos hablar de 3 tipos. Empresa familiar, evidentemente será un capital familiar. Sociedad anónima, cuyo capital está dividido en acciones y normalmente son las que utilizan las grandes sociedades mercantiles. Y la administración está a cargo de un reducido número de personas que son elegidos por una Junta General de Accionistas. Y la sociedad limitada, que ya son normalmente más frecuentes para empresas más modestas, que los socios no responden por las deudas sociales y que el capital social no puede convertirse en valores negociables de mercado. Esto atendiendo a la naturaleza jurídica de la empresa. Atendiendo a la naturaleza social, pueden ser empresas privadas. Como todo el mundo puede comprender, la propiedad está en manos de particulares o grupos privados, por tanto, la gestión es absolutamente independiente del Estado, es capital propio, son inversiones privadas.
por ejemplo, cualquier tienda, una industria, un banco privado, empresas públicas, que también las hay, la propiedad pertenece al Estado total o mayoritariamente, el fin principal es satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población, la financiación no es privada, sino que proviene fundamentalmente del Estado y está dirigida por el gobierno o entidades estatales, por ejemplo, ferrocarriles nacionales, etc. O empresa mixta, es decir, que la propiedad está compartida entre el Estado y los particulares, por tanto hay una financiación doble, por una parte estatal y por otra parte privada, y por tanto la gestión es compartida y a veces tienen una dirección mixta o van alternando, etc. Algunas aerolíneas, empresas de servicios públicos, etc. Dependiendo del tamaño de la empresa, no me voy a extender, pueden ser un tamaño pequeño, evidentemente con las características de la empresa muy pequeña, por ejemplo, una panadería de barrio, un tamaño de una empresa mediana, por ejemplo, una fábrica de ropa que puede vender productos en diferentes lugares, una empresa grande, por ejemplo, Coca-Cola, con gran capacidad de inversión, o un holding, ya buscando un mercado global que controla también a otras empresas mediante la posesión de acciones. Bueno, dependiendo naturalmente del tipo de empresa, el sistema archivístico será diferente, la organización documental será diferente, pero no debemos olvidar que cualquier empresa necesita tener su propio archivo, desde una panadería de barrio hasta Apple, por hablar de un holding extraordinario. Bueno, si tuviésemos que hacer una estructura organizativa de una empresa, bueno, pues aquí podríamos hablar de todas estas posibilidades que puede tener una empresa. Evidentemente, no todas las empresas van a tener todos estos departamentos, pero pueden llegar a tener desde una presidencia y consejo de administración hasta un departamento de producción, gestión de recursos, etc. Evidentemente, el conocer la organización de una empresa a la hora de la organización documental es esencial, porque atendiéndonos al principio de procedencia, evidentemente tendremos que saber cómo y quién genera la documentación para después organizar. Bueno, aquí tenemos un cuadro que es muy famoso de un estudio de Mixberg acerca de los criterios para la determinación del tipo de configuración estructural de una empresa. Existen, según este autor, 5 tipos de empresas, desde las empresas simples hasta las empresas flexibles. Él habla de una empresa simple, como por ejemplo un pequeño comercio, una pequeña empresa, donde las tareas son simples, no hay una planificación estructurada, el sistema decisor es centralizado, es el dueño, existen pocos niveles jerárquicos, el control está realizado por el jefe, etc. Hasta llegar, bueno, las tradicionales burocráticas son normalmente, digamos, empresas industriales, como por ejemplo una siderurgia, unas tareas que están muy estandarizadas. En una industria cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer y naturalmente está muy centralizado mediante normas, etc. Bien, no voy a intentar resumir todo este cuadro, pero es un cuadro altamente descriptivo para posteriormente intentar discernir de qué forma nosotros podremos organizar la documentación, distinguiendo si se trata de una empresa tradicional o una empresa flexible, una empresa simple o una empresa divisional. Lógicamente, cuanto las tareas sean más simples o más estandarizadas, más fácil será organizar un sistema archivístico. Cuanto más complejo sea la tarea y más flexible sea la tarea, más difícil será organizar el sistema archivístico. Uno de los problemas que tenemos a la hora de organizar la documentación es que a veces no es fácil identificar el órgano productor. ¿Por qué? Porque surgen diferentes elementos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la transformación. Es decir, la empresa puede cambiar su naturaleza legal adoptando otra prevista en la ley. Puede pasar de sociedad anónima a sociedad limitada. En este caso, debe prevalecer el criterio de unidad del fondo, dado que las funciones son las mismas. Pueden fusionarse 2 o más sociedades
y constituir una nueva denominación. En este caso, la nueva empresa va a formar su propio fondo. Puede haber una absorción que implica la desaparición de la entidad absorbida. En este caso, el fondo de la entidad absorbida va a desaparecer. O puede haber una participación, es decir, donde una empresa adquiere una participación superior al 50% del capital de la otra y por tanto esa se convierte en una empresa filial. Esta va a mantener su propia estructura y puede ser considerada en la organización documental como un subfondo o una subdivisión del fondo. ¿Por qué es necesaria la gestión documental en las empresas? Bueno, aquí tenemos 10 razones, una especie de decálogo de por qué la gestión de los documentos en las empresas son necesarias. En primer lugar, porque es un servicio a la gestión. La propia empresa no va a funcionar bien si no tiene un departamento, un archivo, por exigencias legales, es decir, la propia legalidad nos va a obligar a guardar, a custodiar determinada documentación, en muchos casos muy variada y muy abundante. En tercer lugar, por la toma de decisiones. Es mucho más fácil para la empresa tomar decisiones con un archivo. En cuarto lugar, porque nos va a servir para hacer la memoria colectiva de la empresa. En quinto lugar, porque nos da continuidad a la empresa. Posteriormente, porque es un departamento que sirve para comunicar interna y externamente a la empresa. Asimismo, el archivo es una marca y es una identidad extraordinaria para la empresa. Ganamos tiempo, es decir, toda empresa que tenga un buen archivo organizado gana tiempo y por tanto gana recursos económicos. Naturalmente, por la seguridad, por la calidad y por el patrimonio. Es decir, son algunas de las razones de por qué son necesarios, es ineludible, es una necesidad ineludible la presencia de archivos empresariales. Aquí, por ejemplo, les pongo algunas de las obligaciones legales que tienen todas las empresas y cómo eso se traduce en documento. Tienen que tener un registro mercantil con una certificación del nombre. Pues esto da a escrituras notariales, actas, cuentas anuales. Tiene que rendir cuentas a la administración hacendística. Tiene que tener una identificación fiscal, una tributación de impuestos y esto naturalmente se traduce en impuestos de actividades económicas, en declaraciones censales. Tienen que cumplir con los ayuntamientos en la adecuación de instalaciones, apertura, colocación de rótulos, y esto implica series de licencias de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas obligaciones, menos en España, la necesitan guardar todas las empresas. Por tanto, es inevitable la presencia de un archivo empresarial. Existen diferentes sistemas o modelos de sistemas archivísticos empresariales. Atendiéndonos a lo que nos dice Eduardo Núñez, que es una persona que ha estudiado mucho los sistemas archivísticos empresariales, existen 4 modelos, 4 formas de gestionar, de organizar y gestionar la documentación en un archivo. En este caso, tenemos, digamos, una empresa con diferentes departamentos y esa empresa guarda la documentación activa y la documentación semiactiva en cada uno de los departamentos. Y solamente después, es decir, solamente cuando los documentos pierden el valor semiactivo, pasan a un archivo central donde estaría la documentación ya inactiva. Sería, por tanto, el modelo más simple. En segundo lugar, tenemos una empresa con diferentes centros, es decir, una empresa que tiene diferentes lugares o que opera en diferentes sitios. Para cada lugar tendría los archivos de gestión y posteriormente remitiría a un archivo central la documentación para que allí estuviera la documentación semiactiva y la documentación inactiva. Por tanto, si en el modelo anterior las operaciones de identificación, valoración, selección, eliminación se hacen en los archivos de gestión, en los archivos que son de gestión y centrales e intermedios, en este caso solamente se hace todo ello en el último archivo, en el archivo central.
Tenemos otra posibilidad y es que una empresa un poco más extensa, más compleja, que tenga, en este caso, ponemos aquí 5 centros, 5 lugares con diferentes departamentos. En cada uno de los centros, naturalmente, existirán diferentes archivos de gestión y existirá un archivo central para cada uno de los centros. La documentación activa estará, naturalmente, en los archivos de gestión y la documentación semiactiva e inactiva, pero de primer grado, estará en los archivos centrales en cada uno de los centros. Y solamente cuando ha perdido completamente todo su valor semiactivo es cuando pasa a un archivo central histórico que estará en algún lugar y donde la documentación ya es muy difícil que tenga que volver a cada uno de los centros. Por tanto, sería un modelo, digamos, un poco más complejo para empresas un poco, digamos, un poco más grandes y más extensas. Y por último, tenemos archivos empresas donde, digamos, cada centro productor reúnen toda la documentación. Tienen los archivos de gestión y los archivos centrales, tanto en su fase semiactiva y la fase inactiva 1. Y únicamente pasarían a la fase inactiva .2 en el archivo histórico, pero digamos que cada centro productor es, digamos, independiente. Por tanto, existen diferentes tipos de modelos de sistemas archivísticos. Bueno. Para hacer la clasificación tenemos que hablar de las funciones. Todas las empresas deben o tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la función directiva, que los llevan a cabo los órganos de decisión, que pueden ser colegiados o unipersonales. En cada una de las láminas he puesto un ejemplo. En este caso, el órgano sería el Consejo de Administración, una actividad, la decisión ejecutiva, y una serie que podrían ser las certificaciones. Pero en todas las empresas debe haber una función directiva. Una función administrativa, donde estarían los departamentos de recursos humanos, de contabilidad, etcétera, con diferentes actividades que naturalmente van a estar encaminados a la correcta administración de todos los recursos y con unas series, expedientes de personal, etcétera. La función comercial, igualmente, la función técnica, igualmente, etcétera. Para hacer el cuadro de clasificación, naturalmente no hay un cuadro de clasificación tipo. Cada empresa es distinta dependiendo de las funciones y de los órganos que tenga. Existen diferentes formas, como saben, de hacer un cuadro de clasificación. Hasta hace poco, la más utilizada era la que les he explicado hasta ahora, el cuadro de clasificación de carácter funcional, que se presenta de forma jerárquica y estructurada. Sin embargo, ahora lo ideal es la realización de la gestión por procesos. Es decir, en cada proceso, un conjunto de actividades están interrelacionadas y realizadas por diferentes departamentos en una visión horizontal que modifica esa visión jerárquica o esa visión vertical del enfoque funcional. Les pondré un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos que hacer la firma de un contrato, la decisión de iniciar el procedimiento puede estar ocupada por el Departamento de Presidencia, la redacción del pliego de las bases puede ser el departamento de I+D, la solicitud de ofertas puede ser el departamento comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello forma parte de un solo proceso, que es la firma de un contrato. Por tanto, aquí ya no seguimos un modelo funcional, sino un modelo por proceso. Como digo, es base ahora para la organización de los cuadros de clasificación. Y por último, no me quiero sobrepasar del tiempo, creo que me quedan 6 minutos, les he puesto aquí algunas series documentales importantes que todas las empresas más o menos grandes tienen, que son series sustanciales. Para la función directiva, por ejemplo, tenemos las actas de juntas generales de accionistas, que bueno, el conjunto de los accionistas se reúnen solo para decidir cosas importantes para asuntos nucleares. Aprueban las cuentas, aprueban la gestión del servicio anterior. Tiene que haber, por tanto, un libro de actas. Se trata de una serie que denominamos generalista, porque viene acompañada de otra documentación que podemos encontrar también en otra serie.
y por tanto, digamos que es una serie muy importante, las actas de las Juntas Generales de Accionistas. Otra serie de la función directiva son las actas del Consejo de Administración, que es, digamos, el órgano que supervisa la gestión de la empresa de forma continuada, de forma directa, y que su estructura, bueno, pues está determinada por los estatutos. Todas las empresas tienen que tener libros de actas del Consejo de Administración. Por tanto, van a ir firmadas por el presidente y el secretario general. Los estatutos, como es natural, se trata de documentos nucleares, se establece la estructura de la empresa, se establece la escritura de constitución, etc. Puede ser que una empresa tenga diferentes estatutos, propio del tiempo, ¿no? Bueno, pues todos esos estatutos naturalmente se conservarían en la misma serie documental. También tenemos las memorias, que en realidad están compuestas por tres documentos diferentes. Por una parte el balance, por otra parte las cuentas de pérdidas y ganancias, el activo y el pasivo, y por otra parte la memoria propiamente hecha, y que se hace a partir de los informes parciales de cada departamento de la empresa. Bien, otras series son informes de los gobiernos corporativos, las acciones, etc. Para la función administrativa hay, digamos, muchas series. Existen tres grandes áreas: las cuestiones jurídicas, las gestiones contables y las gestiones de personal. Por ejemplo, para las gestiones jurídicas tenemos aquí el ejemplo que les ponía antes, los contratos. Existen multitud de contratos, contratos de obra, de compra-venta, pues evidentemente tienen que estar organizados todos ellos de forma conjuntamente. Las escrituras de constitución, de modificación, de compraventas, los libros de contabilidad. Los libros de contabilidad son sustanciales, son los registros contables para la empresa y su elaboración es obligada. Por tanto, y además son muy importantes porque estos libros de contabilidad sí que aportan una imagen fiel de lo que acontece diariamente en la empresa. Las facturas, los seguros sociales, etc. En definitiva, considero que las empresas deben tener, todas ellas, un archivo empresarial por varias razones. En primer lugar, porque les conviene a las propias empresas. Es decir, solamente una empresa funcionará bien si la documentación está bien organizada y bien descrita. En segundo lugar, porque va a mejorar su identidad colectiva y su memoria como marca. Por tanto, es una necesidad ineludible. Hay un anuncio, digamos, publicitario en España muy común, que nos lo ponen todos los años por Navidad, es que hay un turrón y pone 1808, el turrón más caro del mundo, porque es el más antiguo del mundo. Bueno, esto implica ciertamente que el archivo ha dado prestigio a la marca empresarial. Pues bien, con esto concluyo y muchísimas gracias y quedo abierto a cualquier sugerencia, reflexión o pregunta que se me haga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras. Invito entonces a dirigir sus preguntas al doctor Vivas a través del chat de Zoom de Facebook, las cuales yo leeré para que el doctor Vivas pueda responder. Mientras tanto, quería hacerte una pregunta, Agustín, ¿no? Porque me ha parecido muy interesante esto del valor que tienen los archivos empresariales para el concepto de marca, que es un activo, bueno, es quizás el activo más valioso, uno de los activos más valiosos que tienen las empresas actualmente, ¿no? Si fuera posible, tú conoces algunos casos donde efectivamente los archivos empresariales hayan tenido un gran impacto en la marca de alguna empresa que tal vez tú hayas conocido o conozcas. Hay un ejemplo en España muy
muy paradigmático, que son unas minas que hay en Huelva, son las minas de Río Tinto. Fueron las primeras minas que se pusieron en marcha, o unas de las primeras minas que se pusieron en marcha, tienen una documentación extraordinaria. Bueno, esas minas fueron explotadas en gran medida por ingleses que vinieron a España y fueron las primeras minas en donde se utilizó el ferrocarril para el transporte de la extracción de minerales. Todavía hoy esas minas están en uso y todavía hoy se utilizan esas minas como, digamos, como marca prestigiosa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente una mina que ha sabido, digamos, mantener su estructura y mantener durante más de 200 años, 150 años, 200 años prácticamente, con documentación histórica, evidentemente eso le da realce, le da realce. Existen otros ejemplos, por ejemplo, el que les comentaba antes del turrón 1808. Se trata o turrón es la estepa, es decir, se trata existen muchos ejemplos donde realmente la presencia de la historia es un valor fundamental para el realce de la marca. Y naturalmente eso solo se consigue con documentación que lo justifique. Entonces, existen archivos históricos. Los archivos históricos, por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre ahora es el de Iberdrola. Nosotros aquí, Iberdrola es una empresa de electricidad, de hidroeléctrica, basado en saltos de agua. En Extremadura, que es donde yo estoy, hubo un archivo fundamental que es el archivo de hidroeléctrica de los Saltos del Tajo, que es un río importante de España. Este archivo se encuentra localizado en Alcántara. Está situado en donde estuvieron los romanos y justamente ellos quisieron construir un puente para, naturalmente, producir electricidad justamente en el sitio en el que los romanos montaron el puente. Bueno, toda esa documentación se guarda en el archivo histórico de hidroeléctrica, de Iberdrola. Y ahí además todas las empresas, porque esto es una cosa que se debe estudiar, es decir, hay un cierto oscurantismo. Yo esto lo conozco porque nos llamaron desde la empresa y yo formé parte un poco de la comisión encargada del montar este archivo. Tuvimos que diseñar un edificio, tuvimos que poner en marcha el archivo y ellos, una de las cosas que nos pedían es que había mucha documentación, fotografías y mucha documentación que no querían hacer pública. Es decir, y querían mantenerlo en un sitio completamente resguardado como si fuese una cámara acorazada, prácticamente. Bueno, lo que intento decir es que ciertamente los archivos empresariales, muchos de ellos son muy ricos en documentación, muy ricos, y algunos de ellos se han dedicado a conservar la documentación de una forma completamente deliberada. Y naturalmente ha sido utilizada y es utilizada para el realce de la marca. Es decir, existen diferentes ejemplos. Ok, gracias. Interesante porque ahí veo que hay toda una, o sea, la gestión de archivos es parte de la gestión de la marca también, ¿no? Y todo Claro, eso, forma claro, parte, evidentemente. Sí, 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 sí. Es un elemento más de la necesidad ineludible de las empresas de tener archivos. Evidentemente, la primera función de los archivos empresariales no es fomentar la marca, porque ninguna documentación surge para fomentar la marca. La documentación empresarial surge en el transcurso diario de la documentación, del funcionamiento diario de las empresas. Y naturalmente, mucha de esa documentación necesita ser guardada. Ahora, con el paso del tiempo, la marca, es decir, la empresa se da cuenta de que es un valor lo que tiene guardado y que ese valor es sustancial
para el realce y para la producción, para la venta, para el comercio, para la eficiencia y la eficacia de su producto. Y entonces eso es un valor más del archivo. Ok, gracias. Aquí, a ver, he recibido una pregunta y dice, dentro de los archivos de empresas privadas, bueno, y también se aplica la norma de eliminación y ante qué institución se declara. A ver, bueno, creo que eso en cuanto a tu experiencia, ¿qué nos puedes decir, no? Porque obviamente creo que cada país tendrá una... Sí, pero la pregunta es, ¿qué características, estoy leyendo, ¿verdad? Tendrían las ¿Es esta la pregunta qué características tendrían las organizaciones No, que esa aún es pueden... una... No, sí, sí, disculpa. Es que antes había una pregunta que recibí acá que dice, Ah, o sea, te la voy a leer tal cual la tengo sí, aquí sí, sí, registrada. sí. Dentro de los archivos de empresas privadas, también se aplica la norma de eliminación y ante qué institución se Claro, declara. claro. Este es un problema. Ujú. Esto es un verdadero problema. Es una muy buena pregunta. Eh, claro, las empresas privadas en España, al menos, eh, tienen que... Es que son muchas cosas las que se están preguntando ahí. En primer lugar, en teoría, todos los archivos funcionan de la misma forma. Todos tendrían que tener, para eliminar la documentación, tienen que crear unas comisiones, la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, que son las que determinan si realmente se puede o no se puede eliminar. Ahora bien, al menos en España toda la documentación que tenga más de 100 años es patrimonio documental. Esto significa que nadie puede eliminar esa documentación, ni siquiera la propia empresa. Es decir, porque es patrimonio documental. Incluso la ley, al menos aquí como digo, dice que el Estado podrá considerar patrimonio documental documentación que sin haber llegado a esa fecha puedan ser consideradas, esa documentación pueda ser considerada patrimonio documental. Por tanto, no solamente es que no se puedan eliminar, sino que la empresa tiene obligatoriedad de conservar adecuadamente la documentación. Y si no lo conserva, puede ser, se le llama al orden en varias ocasiones, hay unas inspecciones que van por los lugares y van viendo cómo tienen la documentación y dependiendo de cómo esté, pues se le puede incluso expropiar. Esto no sucede con todos los archivos de ámbito privado. Al fin y al cabo existen muchos archivos de ámbito privado. Cualquier archivo genealógico de una familia, digamos, de realce, que tuviese, bueno, pues eso también. Por tanto, en principio, ya digo, es decir, tendrían que tener su propia consideración, sus propias evaluaciones, valoraciones internas a través de unas comisiones de valoración y posteriormente, cuando tenga más de 100 años, no se puede eliminar. Ok, gracias. Ahora sí, la pregunta a la Ah, cual estás haciendo referencia, ¿no? Que dice, ¿qué características tendrían las organizaciones que aún pueden usar la organización funcional? O sea, se refiere, entiendo yo, a la estructura organizacional, ¿no? sí, ¿Qué le queda a la organización estructura? Quizás solo sería para archivos históricos cerrados. Bueno, ahí tienes un... bueno, no he querido decir con lo que he comentado anteriormente que la organización funcional, existen tres tipos de organización de clasificación documental, o incluso cuatro. Uno es la clasificación orgánica, que es la clasificación que organiza los documentos siguiendo el organigrama de la empresa. ¿Vale? Una empresa tiene 5 departamentos, muy bien. Cada sección del cuadro de clasificación se correspondería con un departamento. Claro, esa clasificación es muy poco útil para empresas, digamos, de largo tiempo, porque evidentemente la empresa habrá variado de organización en muchas ocasiones. Y donde antes había 8 departamentos, a lo mejor ahora hay 10 o viceversa. Para solucionar eso estaría la organización funcional. ¿Por qué? Pues porque las funciones no cambian tanto.
Las funciones son perennes. Una función, por ejemplo, de una universidad es siempre dar clases, otorgar grados. Da igual que sea en el siglo XVI que en el siglo XX. Por tanto, las funciones cambian menos y, en consecuencia, se prevé, es evidente, que para empresas de largo tiempo es más útil una organización funcional. Luego tenemos una por medio que es la organización orgánico-funcional, que dependiendo un poco y puede ser mezcladas las dos cosas, lo orgánico y lo funcional. Y después está la organización por procesos, que es digamos, lo último que se está, digamos, revalorizando a través del Consejo Internacional de Archivos, que es más transversal. Digamos, no es jerárquica como las funciones, no es tan jerárquica, por supuesto, como los organismos, y es más transversal, dado que en un proceso correspondiente pues pueden participar diferentes orgánicos, diferentes organizaciones, diferentes organismos y diferentes funciones. Por tanto, una organización funcional, es decir, si tenemos una empresa que ya ha sido organizada mediante atendiéndonos a las funciones, yo lo mantendría, yo seguiría manteniéndolo, es decir, no cambiaría ahora a hacer una gestión por procesos. Evidentemente, lo que nos dice el colega acerca de que la utilización de los procesos es más para la documentación activa es cierto. Es decir, yo utilizaría más para los archivos históricos o fondos ya cerrados que ya han sido iniciados con una organización funcional, seguiría manteniendo la organización funcional. Muy bien, gracias. Y bueno, acá ya una última pregunta. Dice, ¿qué cuadro de clasificación es recomendable para empresas privadas? Bueno, es así ¿No? lo que... Es lo que acabo de comentar. Esta es la metodología o la tipología, pero después cada cuadro de clasificación es diferente. Es decir, no hay un cuadro de clasificación tipo. Naturalmente, bueno, existen cosas comunes y he puesto algunas de las series comunes que podemos encontrar en grandes empresas. Pero naturalmente dependerá de la tipología de empresa el que tengamos o no tengamos más, menos series documentales, más, menos secciones documentales. Por tanto, no existe un cuadro de clasificación tipología, tipo. Lo que sí digo es que es necesario que todo archivo empresarial tenga un cuadro de clasificación y que tenga un inventario. Estos son los dos elementos sustanciales que debe tener bueno, cualquier archivo, no hace falta que sea un archivo empresarial, cualquier archivo. Pero el problema fundamental en lo que a nosotros nos concierne no es tanto qué cuadro o cómo hacerlo, porque, bueno, más o menos todos los que estamos ahora aquí hablando sabemos hacerlo. El problema es convencer a los ejecutivos de la empresa a que realmente es necesario y es un bien para la empresa el tener un archivo empresarial organizado, descrito. Esa es la función verdaderamente importante. Es decir, que no pensemos que los archivos son solamente una salida para lo público. O las personas, los gestores documentales archivísticos, nos encargamos exclusivamente de los archivos públicos, de los archivos de los municipios, de los archivos de los departamentos públicos. No, no, también en cualquier empresa. Cualquier empresa necesita tener un gestor documental. De tal manera que esa es la labor y ese es realmente nuestra labor. Es decir, verdaderamente ese es el problema que tenemos, convencer a estas personas de que realmente les conviene a la empresa. Muy bien, muchas gracias Agustín por tu Muy bien. conferencia y por las respuestas brindadas. Y bueno, te invitamos a quedarte y ahora pasamos Muy bien, a- gracias. ok, gracias también. Pasamos a nuestra segunda conferencia y para ello presento al licenciado Roberto Chávez Pacheco, quien expondrá el tema Construcción colectiva de la Política Nacional de Ciencia Abierta del Ecuador. Roberto Chávez es comunicador social y estratega digital con experiencia en innovación social abierta y tecnologías ciudadanas. Se desempeña como coordinador de comunicación y medios sociales en Fundación Open Lab Ecuador, acompañando procesos de innovación social abierta
tecnologías ciudadanas para el empoderamiento comunitario y la defensa de derechos digitales. Actualmente es docente en el Instituto Superior Tecnológico Quito en la carrera de gestión documental. Además, es productor general de Chimbador en la Radio Redonda, proyecto de periodismo de investigación deportiva que aborda el deporte desde la cultura, historia, política, economía y derechos. Desarrolló durante más de 12 años procesos de educación popular y comunitaria con organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades indígenas y medios comunitarios de Ecuador y América Latina, especializándose en estrategias digitales, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, producción audiovisual y campañas de incidencia social y política. Dejo con ustedes al licenciado Roberto Chávez. Muy buenos días con todos y todas y muchas gracias por esta invitación a la Semana del Acceso Abierto. Bueno, quiero empezar primero compartiendo mi pantalla. Me van a permitir mientras organizo porque tengo un par de pantallas ahí desde donde trabajo y quiero poder ver todo lo que necesito. Entonces, denme un par de segundos mientras organizo todo mi espacio de trabajo. Compartir, estoy por aquí, perfecto. Listo, bueno, muchas gracias. Justo esta invitación también le agradezco porque va de la mano con parte del trabajo que vengo realizando en los dos espacios en los que estoy activo. Por un lado, trabajo en el espacio de Fundación Open Lab, que es un laboratorio de innovación social abierta, un espacio ciudadano en el cual pensamos, construimos y desarrollamos el ejercicio de la tecnología desde el pro común, sobre todo, y pensando en la gestión de las alianzas y los diferentes entornos para poder acercar al conocimiento, a la ciencia, a diferentes actores. Esto lo uno y después en mi desarrollo de trabajo profesional dentro del Instituto Tecnológico Superior Quito, donde imparto un par de materias. La una es Fundamentos de Gobierno Abierto y la otra es Gestión de Documentos Audiovisuales, Sonoros y Gráficos. Como les decía, empiezo mi trabajo desde la lógica de la comunicación, que es mi lugar de origen y mi lugar de trabajo, pero durante este tiempo he venido trabajando en el ejercicio en conjunto con la gente y con el equipo de Open Lab en la construcción colectiva de la política nacional de ciencia abierta del Ecuador. ¿Y por qué quiero poner y por qué quiero asentar este espacio? Porque ha sido un espacio en el cual no solo ha sido el tema de militancia alrededor del tema de la ciencia, sino también ha sido un ejercicio de empezar a poner en perspectiva y en una perspectiva necesaria las implicaciones que tiene la ciencia y la pregunta que nos hacíamos justamente, ¿a quién pertenece nuestro conocimiento? Entonces, quiero contar un poco el proceso que hemos venido realizando desde Fundación Open Lab para el desarrollo de la Política Nacional de Ciencia Abierta, el estado de la misma y cómo podríamos ir entendiendo justamente que el ejercicio de la ciencia ciudadana es también un proceso de hacer un ejercicio político de la misma para fortalecer las herramientas y las necesidades que tenemos dentro de los campos de la tecnología, dentro de los campos de la investigación, dentro de los campos del desarrollo del pensamiento. Entonces quiero empezar con eso, ¿ya? Primero, esta es una presentación bajo licencia Creative Commons, entonces ustedes la van a poder encontrar después y si quieren que se las pase, me podrían dejar sus correos y podría estar abierto a poder hacerlo. Entonces, esa es como una de las primeras conceptualizaciones que quiero tener y sobre todo porque en Fundación Open Lab pensamos desde este ejercicio y desde esta lógica y dinámica del conocimiento abierto y compartido. ¿Ya? Y entender también la lógica que no necesariamente que sea gratis significa que sea libre, porque hay alguien que está produciendo ese contenido, es alguien que está desarrollando y es alguien que le dedica horas de trabajo para este tipo de trabajo intelectual, ¿ya? Entonces,
primero quiero empezar con una pregunta alrededor del tema y también ir entendiendo cómo funciona la dinámica de las instituciones de tercer nivel en Ecuador. Por un lado, entender que el conocimiento que no se comparte es conocimiento que se muere. ¿Y por qué voy a esto? Porque cada año la Academia Ecuatoriana, la Academia Latinoamericana y diferentes centros de pensamiento, no solo las universidades, sino estos hubs de desarrollo de conocimiento, eh, desarrollan, obtienen datos, generan como investigación científica, pero mucho de ese conocimiento se termina archivado en un lugar o solo pocas personas pueden acceder al mismo. Entonces nos ha pasado que en el año 2004 las universidades ecuatorianas han gastado millones de dólares en suscripciones para revistas científicas. Entonces, y la pregunta también va trasladada a los otros territorios, en cada uno de sus lugares. ¿Cuánto están invirtiendo las universidades justamente por suscribirse a estas revistas científicas? Y mientras tanto, mientras se invierte este dinero, apenas el 73% de la investigación ecuatoriana permanece visible para la sociedad. Eso quiere decir que hay un 30% de contenido de investigación que no sale a la luz o que no se hace visible o que no puede ser utilizado por las industrias, que no puede ser utilizado por la propia academia, que no puede ser utilizado por los centros de investigación y de desarrollo, que no puede ser utilizado por el propio Estado. Por otro lado, solo el 15% de los investigadores conocen los principios de ciencia abierta que tiene la UNESCO y que fue el pretexto para nosotros, a través en los años 2023 y 2024, en el segundo plan de acción de gobierno abierto, presentar justamente un compromiso para desarrollar una política nacional de ciencia abierta. Por último, para completar esto, también hablar que el 85% de la producción científica nacional se termina reproduciendo y se encuentra visible en revistas extranjeras, pero que son de pago. Entonces, ahí la pregunta principal es, ¿para quién estamos produciendo conocimiento? ¿Quién nos está leyendo? ¿Quién está utilizando nuestros datos, nuestro conocimiento científico, el contenido que se produce en cada uno de los hubs de conocimiento que tienen los países? ¿Para quién estamos produciendo? ¿Lo estamos produciendo para nuestro ego intelectual o lo estamos produciendo para que la sociedad justamente obtenga estos datos, obtenga estos conocimientos y pueda tomar mejores decisiones en cada uno de los ámbitos en los cuales se produce el conocimiento? Entonces, creo que esa es una de las preguntas importantes que nos podemos hacer en estos momentos. Luego, también hay una paradoja alrededor del conocimiento público y sobre todo de los fondos y del conocimiento que se desarrolla en el ámbito público, en las universidades públicas, porque termina convirtiéndose en un ciclo perverso de conocimiento que termina siendo privatizado. Entonces, empezamos por un lado que el Estado invierte recursos públicos en investigación, en sueldos académicos, por supuesto también en desarrollo, en infraestructura, en todo lo que necesite justamente la academia para poder generar procesos de investigación. Después existe justamente la producción académica, investigadoras e investigadores generan conocimiento con fondos públicos, ¿ya? Pero termina pasando algo grave y algo raro, que todo ese conocimiento, toda esa investigación, de una u otra manera terminamos entregándolo gratuitamente a editoras privadas, a editoriales privadas. Y ese conocimiento empieza a convertirse en un espacio exclusivo. Solo la gente que tiene una suscripción o solo la gente que tiene acceso a ese tipo de revistas científicas puede consumir ese tipo de contenido. ¿Ya? Por último, para completar el ciclo, pasa el tema del pago, es decir, que se entrega gratuitamente a las entidades privadas, pero lo que les decía, las entidades privadas, las revistas y las editoriales privadas nos pagan para poder consumir ese conocimiento. Y queda como resultado que el conocimiento, financiado por todos y todas, termina siendo propiedad de unos pocos.
Entonces, y termina estando en repositorios que únicamente le pertenecen como a un selecto grupo. Y ahí, en medio de esta paradoja, es cómo termina siendo como pagar tres veces por el mismo producto que nosotros mismos creamos. ¿Ya? Entonces nosotros quizá podemos compartir este conocimiento con nuestros colegas, con gente cercana, pero de una u otra manera estamos obligando a gente que quizá tiene o que quisiera desarrollar más conocimiento y más investigación a partir de lo que nosotros producimos, tiene que pagar para poder llegar a esos datos, para poder llegar a esa investigación, ¿ya? Entonces, lo que nos propusimos es generar un proceso de transformación del ecosistema. ¿Y para qué? Primero que todo para la investigación, para acelerar los descubrimientos, para reducir la duplicación de esfuerzos, para que haya mayor colaboración internacional y para que la investigación sea pertinente socialmente, porque claro, una de las cosas que nosotros pensamos a través del generar investigación es justamente... ¿Para qué está sirviendo el contenido que estoy investigando? ¿Quién está utilizando los datos que estoy obteniendo? ¿Cómo gestiono de manera mucho más adecuada para que esta investigación o con los actores en los que desarrollo investigación pueda servirles la investigación que estoy produciendo y pueda ser utilizada para otros campos? Entonces, de la misma manera está pensado justamente para este mismo conocimiento, para intentar democratizar el acceso, para que justamente haya una preservación mucho más a largo plazo de este conocimiento, para que por supuesto tenga una reutilización y que pueda ser utilizado, o que este tipo o que los modelos de investigación que nosotros empezamos a desarrollar también tengan y puedan ser aplicados en otros campos. Y por supuesto para la validación, para validar teorías, para validar conceptualizaciones que nosotros teníamos previamente antes de realizar este tipo de investigaciones. Y para finalizar, por supuesto, está para generar procesos de innovación. Nosotros pensamos en la innovación pública como un eje central del desarrollo, pero también existe una necesidad de transferencia tecnológica acelerada, generar startups basadas en la investigación abierta. Entendemos dentro de la conceptualización y de la transformación del concepto de ciencia, que también funciona muchísimo para que la investigación genere como otros espacios en el cual se desarrolle como mucha más innovación, tecnología, recursos que pueden servir para la ciudadanía. Y por supuesto, para soluciones colaborativas de problemas complejos. A veces dentro de nuestro campo de investigación consideramos que solo nosotros somos como los exclusivos para poder generar un tipo de conocimiento, y este ejercicio colaborativo ha servido muchísimo para solucionar muchas problemáticas. De hecho, la pandemia fue como el espacio en el cual la comunidad científica logró como respuestas mucho más rápidas para combatir la emergencia que provocó el virus. Y gracias justamente a estos procesos de colaboración y de apertura de la ciencia, se convirtió en una tarea global el buscar soluciones a la pandemia. Entonces, aquí vuelvo a reiterar la pregunta: ¿a quién le pertenece realmente nuestro conocimiento? ¿A las editoriales, a las y los investigadores o a la ciudadanía? ¿Ya? En el contexto ecuatoriano, por supuesto, como la gran mayoría de la academia sudamericana y del continente, está entre la contradicción y la transformación. ¿Ya? Por supuesto que existen fortalezas y que hemos notado a partir de una encuesta de la cual ya les voy a hablar más adelante, que es que el 85% de las universidades tiene repositorios digitales desde el año 2009. Entonces eso ha servido muchísimo para que la investigación no quede archivada en la biblioteca de la universidad, sino que tenga como mayor capacidad de exposición. Por supuesto, hay miembros fundadores de la referencia, hay gente parte de Cielo y desde el 2019, y la Constitución ecuatoriana, que en estos momentos está en debate si se reformula, reconoce el derecho al conocimiento, ¿ya?
pero también existen algunas contradicciones que nos preocupan, que no existe una definición legal de ciencia abierta dentro de todo el proceso, de toda la infraestructura técnica alrededor de la que está pensada la academia ecuatoriana. Los sistemas de evaluación priorizan las métricas respectivas, por supuesto, y esto vemos que es un proceso que sucede muchísimo en la academia de Sudamérica principalmente. Tenemos una dependencia a revistas indexadas extranjeras, entonces cuesta muchísimo trabajo que las revistas indexadas sean propias de las universidades y por supuesto hemos notado muchísimo un desconocimiento generalizado de los principios que propone la UNESCO alrededor del tema de ciencia abierta y ciudadana. Entonces, por ejemplo, en Ecuador tenemos algunos matices. Si bien en el artículo 385 de la Constitución se establece la necesidad de generar, adaptar y difundir el conocimiento científico y tecnológico, la legislación ecuatoriana no nos presenta una definición explícita sobre ciencia abierta o conocimiento científico abierto. Y esta línea, esta limitante, puede limitar también hacia dónde se dirige la política pública alrededor del tema de conocimiento, pero ahí dentro de las organizaciones que están pensando y que estamos pensando el tema de conocimiento ciudadano, hemos encontrado y hemos dado una oportunidad que es construir una política pública desde las bases, que es como deberían ser desarrolladas las políticas públicas, ¿ya? Así nace y así aparece justamente el segundo plan de acción de gobierno abierto que se desarrolló en Ecuador entre los años 2022 y 2024 y Fundación Open Lab a través de uno de nuestros colegas que justamente está bastante presente en el tema de ciencia abierta. Decidimos proponer justamente dentro de este segundo plan de acción eh, el desarrollo de una política nacional de ciencia abierta. Fue escogido dentro de los 15 compromisos. Y justamente esta co-creación no, porque no estaba pensada desde una institución, sino desde un espacio abierto, se propuso justamente la co-creación de una política nacional de ciencia abierta e investigación estratégica, que estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, la CENESID, que es un ente que ahora con la nueva estructura del Estado está enmarcado dentro de un espacio de secretaría adscrito al Ministerio de Educación y por supuesto una contraparte dentro de el espacio de la sociedad civil que fue Fundación Open Lab. Este compromiso se enmarca dentro de las recomendaciones de UNESCO sobre ciencia abierta aprobadas en noviembre de 2021, si mal no recuerdo, que establece la necesidad de que los países miembros adopten medidas adecuadas para dar efecto a los principios de ciencia abierta. Y Ecuador forma justamente parte del Comité Directivo Global de Ciencia Abierta del UNESCO desde diciembre del 2022, como les decía, representado por Francisco Silva, que es cofundador de Fundación Open Lab. Entonces, este fue como el pretexto para pensarnos en una política nacional de ciencia abierta, ¿ya? Y ahí fue como dos cosas en el proceso de co-creación. Primero, no podemos hablar, no pueden darnos haciendo la ley, sino la ley debe estar pensada y la política pública pensada con nosotros y nosotras. Entonces, así justamente asoma el compromiso 15 del plan de gobierno abierto. Y como les decía, los tres actores claves, por supuesto, la CENESID, que es la entidad responsable, Fundación Open Lab, que es la contraparte de la sociedad civil, pero ahí el trabajo no solo estuvo pensado dentro de estos dos actores, sino 40 instituciones aliadas, 66 personas de un grupo núcleo y un principio rector, que la política debe nacer desde quienes viven la ciencia. Y es como el motor que construye y que permite entender a los actores que generan conocimiento, que generan ciencia, que desarrollan investigación, que sean los principales desde los cuales salgan las directrices. ¿Perfecto? ¿Ya? Y este es como un espacio del grupo núcleo que estuvo pensado en estos espacios. Entonces tenemos como los actores de apoyo, por supuesto, las instituciones, universidades,
revistas científicas, por supuesto, también, y cada uno de los actores que forman el ecosistema de la ciencia en el Ecuador. Entonces, así nació esta política nacional. Y la metodología justamente estuvo pensada en 6 hitos transformadores para desarrollar esto. Por supuesto, el primero fue escuchar y se generó un diagnóstico nacional, se desarrollaron 2.224 encuestas y hubo alrededor de la mitad de encuestas completadas y que nos reveló algo clave. Que existía un desconocimiento masivo de los principios de la UNESCO por parte de investigadores, científicos y científicas ecuatorianas sobre políticas alrededor del tema de ciencia abierta. Eso quiere decir que la mayoría de la academia ecuatoriana estaba pensada para realizar investigación, para realizar conocimiento y para publicarlo en revistas indexadas de pago. Después se pudo identificar actores clave, como les decía, estas universidades, estos institutos y estas instituciones que permitan articular y pensar a la ciencia desde los diferentes aristas y perspectivas desde las cuales está concebida. Después, por supuesto, el espacio estuvo en el tejer justamente con el grupo núcleo, con las personas, con las 66 personas y con jornadas que nosotros las catalogamos como jornadas descubriendo la ciencia abierta, el ejercicio de empezar a proponerle justo a los investigadores, a la gente de toda la academia ecuatoriana, alternativas que se vienen desarrollando. De hecho, llevamos un cuarto año de jornadas descubriendo la ciencia abierta y un proceso en la que cada vez más actores del ecosistema de la ciencia, no solo de Ecuador, sino de diferentes contextos, ponen en debate y ponen a audiencias de todo el continente el debate sobre la ciencia abierta y cómo está siendo aplicada en cada una de las universidades, en cada uno de los institutos y, por supuesto, en cada uno de los países. Y esto llevó justamente a generar audiencias críticas que empiecen a entender que que no existe un solo modelo de publicación y de divulgación científica, sino que existe la ciencia abierta y que existen materiales bajo licencias abiertas que también les permite hacer publicación. Después, por supuesto, ya con todo este sustento, con gente que ya conoce sobre la ciencia abierta, que conoce sobre la ciencia ciudadana, se empezó a generar ya las mesas de co-creación de la política nacional. Entonces se desarrollaron encuentros territoriales y temáticos alrededor del tema, pero por supuesto también la construcción colectiva de cada una de las propuestas que debería tener la política nacional. Y después de eso, por supuesto, la consolidación de la propuesta final de la política nacional que ya fue validada y que fue retroalimentada con varios actores. La pueden encontrar en este DOI, en este Senodo. Después les puedo pasar el DOI para que puedan revisar como el documento de la política nacional, que está como mucho más amplio y que tiene como muchas más referencias en este espacio. Yo les hablaba de la política nacional de la encuesta sobre ciencia abierta que se realizó en Ecuador. Entonces, se trabajó con diferentes actores de la educación superior en Ecuador y sobre todo la idea era poder consultarles sobre si existe un conocimiento e interés sobre la ciencia abierta y ciudadana. Entonces, se obtuvo como algunos resultados interesantes. Apenas el 24% escuchó hablar en algún momento de ciencia ciudadana. ¿Qué será esto de la ciencia ciudadana? Por supuesto, igual un porcentaje muy pequeño, 2 de cada 10 investigadores e investigadoras ecuatorianas, conocían algo sobre licencias abiertas como Creative Commons. Entonces nos dimos cuenta que por ahí empezaba justamente un proceso de divulgación de la ciencia abierta, porque no podíamos generar comunidades que trabajan y piensan y desarrollan acciones alrededor del tema de ciencia abierta si no tenemos comunidades empoderadas. Por supuesto, también 4 de cada 10 personas conforman algún centro un hub de conocimiento y el 60% corresponden a instituciones como universidades, entidades públicas. Entonces, nos dimos cuenta que la ciencia no está solo en las universidades, sino hay centros y espacios donde también se desarrolla conocimiento, donde también se genera como investigación científica. Nos dejaron algunos datos, igual los pueden revisar mucho más adelante y son importantes.
Con todos estos insumos, con toda esta investigación y con todo este conocimiento, se empezó a desarrollar la Política Nacional de Ciencia Abierta desde 5 pilares de transformación. Por un lado, y el objetivo número uno era la cultura de la apertura. Cambiar la mentalidad del sectarismo a la transparencia y propiciar la adopción de valores, principios y prácticas de ciencia abierta, no solo en los investigadores. Ojo, tomar muchísimo en cuenta eso, no solo en los investigadores, sino que las instituciones responsables de fomentar el conocimiento, de generar políticas públicas, de promover fondos para la investigación, empiecen a pensar que no es la única manera de publicación está alrededor del tema de revistas científicas, sino que también existe una ciencia que permite que muchos más ciudadanos y ciudadanas puedan saber de qué se está investigando en cada uno de los países. Por supuesto, el acceso democrático que facilita el acceso público a publicaciones, a datos y a producción de investigación. Y no solo eso, sino también a infraestructuras abiertas que nos den, pues, por un lado también nos den soberanía sobre en dónde están generándose los repositorios de investigación, si son repositorios, son locales o en dónde están estos servidores. Por otro lado, también pensar alrededor de las nuevas métricas, impulsar sistemas de evaluación que valoren la apertura y que se entienda que no se puede evaluar de la misma manera en un campo de investigación y otro completamente distinto y por supuesto superar la tiranía del facto y del impacto, que es algo que afecta a la academia en su totalidad y no solo aquí, sino en los grandes espacios donde se desarrolla conocimiento e investigación y productos alrededor de esto. Por otro lado, generar un diálogo de saberes que establezca las líneas para fortalecer la colaboración con otros actores del conocimiento y también con quienes consumen el conocimiento que pueden ser las industrias. Ciencia con la sociedad y por supuesto para la sociedad. Porque ¿para quién estamos investigando? Y vuelvo y repito, ¿para nuestro ego intelectual acaso? Y también incentivos transformadores y el ejercicio de fomentar la cultura institucional de apertura. Y ahí también la pregunta es, dentro de los espacios universitarios, es como cuánta apertura y cuánto se premia compartir y no acaparar el conocimiento, ¿ya? Eh, para avanzar un poquito más, ¿me pueden confirmar cuántos minutos tengo? Sí, Roberto, todavía hay unos 5 minutos aproximadamente, un poquito Perfecto. más. Ujú. Muchísimas gracias. Entonces, ahí, al ser nosotros un espacio de innovación social abierta en Fundación Open Lab, nos pensamos que el tema va pensado desde la innovación, por supuesto, y que va más allá del acceso abierto. ¿Y por qué va más allá del acceso abierto? Porque hay que pensar justamente en ciencia ciudadana y que las comunidades sean partícipes activas de la investigación, no solo que nosotros llegamos a extraer datos, información, a hacer etnografía de los espacios, a la validación de saberes ancestrales y a entender que nuestros contextos tienen una idiosincrasia, tienen una perspectiva, tienen lugares de enunciación desde donde se construye el conocimiento y entender que este tipo de manifestaciones y estos saberes ancestrales tienen una validación, porque desde la academia y desde el pensamiento occidental también hemos pensado que solo existe una conceptualización y una forma en la cual se validan cierto tipo de conocimientos y de saberes, y que la co-creación de las agendas de investigación son colectivas. No pueden ir separadas. Entonces, en los países, quizá muchas veces los temas de investigación están relacionados a esto. Y yo quería poner un caso alrededor del tema. Como les decía, también hago periodismo alrededor del tema de la cultura, política, historia, enmarcada en el tema del deporte. Y uno de los casos más interesantes sucedió después del mundial de Corea y Japón 2002, en el que la selección, perdón, en el que la selección alemana
pierde el Mundial con Brasil. Mucha gente quizá recuerde un poquito de esto, ha visto algunos highlights en las diferentes plataformas, pero Alemania se pensó algo que sirve muchísimo para entender cómo desarrollar investigación, conocimiento y técnica y cómo obtener resultados no a corto plazo. Y justamente cómo esta co-creación de agendas y esta articulación de agendas de investigación funciona muchísimo. ¿Qué sucedió? Después de esta humillación de Alemania de perder una final del mundo con un equipo con muchas estrellas, Alemania decidió generar un espacio de investigación para que empiecen a salir futbolistas que quizá más adelante le puedan dar mejores resultados. Entonces, en la zona norte de Alemania, en la zona de Hamburgo, empezaron a pensar en muy buenos creadores de juego. En la zona de Baviera, donde está el Bayern Múnich, empezaron a pensar en delanteros. Y en otras zonas, por ejemplo, en la zona de Berlín y en otros espacios, en la zona de Leipzig, empezaron a generar muy buenos defensas centrales. Entonces, se generó una política que se concibió como una política del Ministerio de Deporte de Alemania de empezar a desarrollar una investigación alrededor de los mejores biotipos para futbolistas y que se especialicen cada uno de los equipos en fortalecer estos biotipos y mejorar la técnica de cada uno de estos futbolistas. Y significó que en el Mundial de Rusia, casi de 20 años, casi 15 años después, se empiece a ver resultados y que Alemania obtuvo una Copa del Mundo. Entonces hay mucha data alrededor de justamente cómo la co-creación y cómo acercar agendas y acercar investigaciones en común permite obtener un resultado, porque no fue únicamente el resultado de un solo equipo, sino fue de diferentes canteras de fútbol ubicadas en un territorio que ellos lo podían manejar y que ellos lo podían articular, que es el espacio para para poder promover justamente este, este concepto de equipo. Entonces, también dentro de nuestros países, ¿qué estamos haciendo o qué está pasando con la investigación? ¿Estamos investigando por separado o estamos investigando con mucha más amplitud y con mucha más cercanía o tratando de entender que la investigación quizá demande más bien, que se demande un cierto tipo de investigación mucho más especializada dentro de cada uno de los campos? Solo lo dejo esto como un dato referencial. Por otro lado, entender la necesidad de los datos abiertos y que sean justamente por defecto, que haya como mucha más accesibilidad, que haya infraestructuras nacionales que alberguen estos datos y protocolos de apertura responsables, porque quizá tenemos dinámicas de que una universidad alberga datos de una manera, otro repositorio lo hace de otra manera y que muchas veces terminan complicando muchísimo las dinámicas de los investigadores que quieren utilizar esos datos. Por supuesto, también hablamos de la evaluación responsable y de métricas alternativas que estén justamente superditadas a las necesidades, a las necesidades de cada uno de los campos en los cuales se desarrolla investigación, la valoración del impacto social de las investigaciones que tenemos y, por supuesto, el reconocimiento de las prácticas colaborativas. Y, por supuesto, también poner en debate el multilingüismo científico, publicaciones en lenguas locales, traducción de contenidos clave cuando se hace la devolución a pueblos y nacionalidades indígenas y por supuesto la preservación de los conocimientos ancestrales, ¿ya? Eh, para ir finalizando, nos encontramos con ciertas resistencias y desafíos alrededor de la co-creación de una política nacional de ciencia abierta. Por supuesto, hay intereses económicos. La industria editorial científica tiene alrededor anualmente de cerca de 10.000 millones de dólares. Eso es como el dinero que se mueve dentro de la industria editorial y los modelos de negocios basados en la escasez artificial. Por supuesto, también tenemos las inercias institucionales. Eso quiere decir que hay autoridades sin voluntad política que están convencidas que siempre se ha hecho así las cosas, que no entienden que los sistemas de evaluación son obsoletos y por supuesto que sucede muchísimo que existe miedo institucional al cambio, a cambios de paradigma alrededor de cómo se produce conocimiento.
También existe un colonialismo académico en nuestras universidades y en nuestros institutos y nuestros espacios de creación y pensamiento, porque tenemos una dependencia a cómo están direccionadas las métricas desde el norte global. Existe una subvaloración del conocimiento local. Creemos que este conocimiento no está producido bajo ciertas normas mucho más específicas o que están propuestas desde un enfoque mucho más academicista o técnico que, no es, que está fuera y por fuera de nuestras realidades. Y que hay también este publicar en inglés y no pertenecer y creer que nuestra publicación escrita en español tiene menor valía que otras publicaciones que son desarrolladas en otro idioma. Existen también, por supuesto, brechas tecnológicas a través de la infraestructura. Es completamente diferente la infraestructura que tienen universidades que tienen subvenciones del Estado a otras que no las reciben, o otras privadas que tienen como mucho, que han desarrollado como mejor infraestructura. Las capacidades digitales terminan siendo limitadas y es el costo de transición que hay que reconocer lo que es amplio. Entonces entendemos como eso de la brecha. Y para hablar en este proceso de transformación obtuvimos también algunos aprendizajes, que por supuesto la participación no es opcional, sino entre más voces se sumen es mucho más fuerte, y una política pública que nace solo desde pocas voces es una política que no le sirve a la gente, que no le sirve a los investigadores, que también implica un cambio cultural y que no necesariamente solo es un cambio técnico. La tecnología, por supuesto, es una herramienta, pero esta herramienta sin el ejercicio y sin la aplicabilidad que le da la mano humana se convierte únicamente en técnica, pero no produce cambios culturales reales. Y que las alianzas son fundamentales, la academia, el Estado, la sociedad civil. Si no se trabaja en conjunto, entendemos lo difícil que es poder articular y acercar posiciones, pero sin estas alianzas es cada vez más difícil generar procesos mucho más equitativos y que sirvan más a los países. La gradualidad es la estrategia. Los cambios radicales son posibles, pero son posibles paso a paso y son necesarios también dentro de cada uno de los espacios de la academia. Y la apertura, por supuesto, empieza en casa. Y los procesos mismos deben encarar valores que se promueven. Entonces, ahí la pregunta que yo les quería hacer: ¿cuántos procesos estamos dejando pasar por no implementar procesos de transformación que podrían implicar un proceso de mucha más apertura alrededor de el conocimiento abierto, ciudadano y abierto? Finalmente, les hago un llamado a la acción a los investigadores. El conocimiento nos pertenece a todos y todas. Eh, y creo que ahí la motivación es atrevernos a publicar en abierto, compartir datos y colaborar mucho más allá de nuestras fronteras. A las instituciones, por supuesto, a generar políticas públicas de apertura de datos, de apertura del conocimiento, a invertir en infraestructura y a transformar los sistemas de evaluación. Y esto debe ser pensado dentro de las lógicas nacionales sobre las cuales se evalúa a los docentes. Por supuesto, la sociedad civil que exija un conocimiento público y mucho más abierto. No puede ser que solo ciertos grupos puedan tener acceso al conocimiento, a la investigación que se produce en el marco de la academia. Que la participación de la ciudadanía es fundamental para poder generar procesos de mayor investigación e innovación, y que se defina el conocimiento como un derecho. Eso es todo. Y por supuesto que los tomadores los tomadores de decisiones tengan justamente voluntad política para generar procesos de implementación de políticas nacionales de ciencia abierta, que exista financiamiento y que se lidere con el ejemplo, que las instituciones también empiecen a generar políticas para sus propios espacios en los cuales la ciencia abierta sea como un espacio en el cual se transversalicen justamente estos conceptos. Finalmente, la pregunta fundamental que les había hecho al principio: ¿a quién le pertenece nuestro conocimiento? El conocimiento es inherente de la humanidad, es patrimonio común, termina siendo un derecho fundamental y una herramienta liberadora. No es propiedad absoluta de las editoriales comerciales, de las élites, de las élites académicas, y por supuesto también no es propiedad de los países del norte global.
es un patrimonio de las comunidades de las cuales muchas veces obtenemos este conocimiento y que no lo devolvemos, de las generaciones futuras y por supuesto de los pueblos del mundo. La ciencia abierta no es una opción técnica, es un imperativo ético y yo me quiero quedar con esta frase, porque sin ciencia abierta no podemos generar procesos mucho más amplios de investigación, no podemos generar procesos mucho más desarrollados de innovación y por supuesto no podemos generar políticas públicas que no solo beneficien a los actores con los cuales utilizan la investigación y los datos, sino los y las científicas, investigadores, conocedores de los temas que se dan el tiempo, que se dan años para investigar temáticas que quizá no están dentro de las perspectivas o no son parte de lo cotidiano en la vida de los pueblos. Hemos creado una política pública y hemos dado un paso adelante que es histórico. No lo hemos hecho solo como institución, sino lo hemos hecho con muchas manos. Es la primera política de ciencia abierta co-creada en la región. Puede ser un modelo replicable para otros países y esta política pública significa un compromiso de justicia epistémica con todos los actores del ecosistema del conocimiento, de la investigación y del desarrollo de ciencia acá en el país. Finalmente, el próximo mes, entre el día 26 y 29 de noviembre, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la ciudad de Quito, se desarrollará y estamos coorganizando. eh, Somos el equipo que impulsa justamente el segundo congreso, el Congreso de Ciencia Abierta, el segundo Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. La gente puede registrarse en cienciaabierta.info hasta el 24 de noviembre. Tenemos más de 30 experiencias de ciencia abierta que se han desarrollado en la región, que no solo aquí, sino en diferentes países, también en España, en Portugal. Entonces, estamos aliados a muchas universidades, a muchos hubs de pensamiento y por supuesto nos hemos aliado con actores estratégicos y actores de la ciencia en el continente. Esto lo llevamos en conjunto con UNESCO, con la Universidad UTE y también con la red de investigación y conocimiento científico. Entonces, queríamos ponerlos también a su consideración. Si ustedes quieren conocer más sobre ciencia abierta y cómo pueden aplicarlo en cada uno de sus espacios de investigación o de desarrollo profesional, el Congreso de Ciencia Abierta es justamente el espacio porque lo que más hemos encontrado es buenas prácticas de ciencia abierta que se desarrollan en cada uno de los espacios, en cada uno de los países y que nos permite generar una ciencia mucho más inclusiva, abierta, participativa y sobre todo responsable como investigadoras e investigadores. Yo les agradezco muchísimo por la atención. Les dejo mi correo electrónico, lo pueden revisar por ahí. Y nada, si ustedes tienen alguna pregunta alrededor del tema de ciencia abierta, pueden encontrarlo en cienciaabierta.info, que es el espacio del Congreso de Ciencia Abierta, o pueden encontrarlo en Fundación Open Lab Ecuador. Y por supuesto, el espacio en el cual yo desarrollo como mi cátedra, que es del Instituto Tecnológico Superior Quito, que es el espacio que me permite justamente hablar con estudiantes de gestión documental sobre políticas nacionales, sobre el tema de fundamentos de gobierno abierto, que creo que es importante y que aplica muchísimo para el tema de archivística y de gestión documental. Yo con eso cierro mi participación y les agradezco muchísimo. Cualquier pregunta que quieran hacerlo, estoy abierto. Muchas gracias, Roberto, por la conferencia tan interesante sobre estos esfuerzos que se están haciendo en Ecuador para que la ciencia abierta tenga mayor difusión y sobre todo se le dé la importancia que merece, ¿no? A ver, mientras llegan algunas preguntas, hay una que tengo aquí. Hay una que, por ejemplo, he visto en tu presentación que justamente menciona que los sistemas de evaluación priorizan métricas restrictivas. Y yo quisiera saber si tienes algún ejemplo, alguna de estas métricas que tienen algún impacto directo contra la ciencia abierta, es decir, que son un limitante fuerte para que ésta justamente logre mayor alcance.
A ver, creo que una de las cosas que sucede muchísimo y que quizá nos ha pasado cuando queremos escalar justamente en el escalafón docente dentro de los espacios universitarios es que muchas veces se evalúa con la misma lógica a dos carreras que son completamente diferentes, no por desmerecer una de la otra y que el conocimiento y que la investigación justamente tiene como dos aristas completamente diferentes. Quizá muchas veces sucede que se evalúa con el mismo nivel, con la misma lógica a una persona que está en el campo de las ciencias exactas a otra persona que está en el campo de la medicina, por ejemplo. Entonces, estos parámetros muchas veces terminan siendo restrictivos porque la evaluación no termina siendo justa y termina justamente limitando como la posibilidad de generar procesos de investigación, de evaluación mucho más específicos. Entonces, y por supuesto, también cuando termina siendo restrictivo es como, ¿qué sucede cuando un investigador decide realizar una publicación en abierto? Y en una universidad únicamente se validan las revistas indexadas. ¿Qué pasa en esos campos? Cuando una persona decide justamente poner en revistas abiertas eh, su investigación y no tiene justamente esta misma valoración que una revista indexada. ¿Acaso ese conocimiento no tiene el mismo valor? Lo pongo en debate justamente para toda la gente que está por ahí. Muchas gracias. Acá Ana María Tavera estaba preguntando si se realizará de manera virtual. Justamente, muchísimas gracias por eso. El Congreso de Ciencia Abierta, el segundo Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, tendrá una dinámica híbrida. Si bien vamos a estar en el Paraninfo Simón Bolívar de la Universidad, perdón, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, va a haber transmisión abierta de cada una de las ponencias, quizá de los talleres, no, pero las conferencias magistrales y las mesas y las mesas mucho más importantes serán transmitidas en vivo a través de la página web de cienciaabierta.info. Gracias. Eh, Aquí he recibido una pregunta más. Dice, entre los 5 pilares de transformación propuestos, los que has presentado en tu conferencia, ¿cuál consideras el más difícil de implementar en contextos latinoamericanos? Creo que principalmente y con lo que nos hemos encontrado muchísimo es con el cambio de paradigma. Creo que la academia latinoamericana está muy acostumbrada a una forma de entender la dinámica de generación de contenido, de investigación, y esto ralentiza muchísimo la investigación y los procesos. Entonces, claro, entendemos que existen procesos burocráticos, existen procesos administrativos que implican justamente esto, pero sin generar, sin poder articular como procesos que sean mucho más amplios y de justamente de romper estos paradigmas, creo que es mucho más difícil el poder promover políticas de ciencia abierta en cada una de las instituciones en las que están interesadas en generar estos procesos. ¿Y por qué? Porque termina siendo también de cierta manera limitante para las instituciones que están abocadas a presupuestos, presupuestos cerrados o que tienen sus POAs anuales, el poder generar como procesos mucho más amplios. Hemos visto inclusive en universidades que están en el marco de la vanguardia alrededor del tema de la tecnología y de la transformación digital, hemos visto que también termina siendo limitante para las instituciones en cierta manera, porque los procesos y el querer cambiar las dinámicas es complicado. Eso, y si no va de la mano con que los actores los actores de la política, por supuesto, eh,
no toman decisiones justamente políticas y no tienen voluntad política para generar estos procesos de transformación, también termina siendo muy difícil. Entonces ahí el investigador no puede hacer mucho, pero puede empezar a promover política desde la manera personal también el motivar que mucha más gente empiece a publicar en abierto. Y creo que es el objetivo principal de los diferentes actores, que podamos empezar a publicar en abierto, que las publicaciones justamente tengan una divulgación más allá de las revistas científicas tradicionales y que nos permitan también promover campos en los cuales el conocimiento esté mucho más asociado a los actores a los que de los cuales se obtiene esta información. Creo que uno de los errores que hemos cometido también como academia en este tiempo es no devolver a quienes investigamos o de quienes obtenemos de investigación el conocimiento que nos han entregado. Y creo que es un error que termina convirtiendo, que termina limitando y que termina siendo a la gente que es dueña de este conocimiento mucho más celosa del conocimiento que tiene y es mucho más difícil investigar alrededor de ello. Muchas gracias. Y aquí una última pregunta que recibió así tal cual la han proporcionado. Dice, la metodología participativa menciona validación de saberes ancestrales y ciencia con la sociedad, no para la sociedad. Bueno, así está escrito. ¿Cómo se puede garantizar que esto no sea solo retórica y se traduzca en cambios reales en la producción de conocimiento? Porque termina siendo justamente el imperativo ético. Porque ahí también implica justamente la ética que tenemos desde los campos del conocimiento y de la investigación. Entendemos que el conocimiento muchas veces puede limitar y puede ser difícil como el tema de que el conocimiento esté mucho más ligado al investigador. Pero si no hacemos justamente un imperativo ético en el cual nosotros, como quienes desarrollamos investigación, no pensamos en a quién vamos a devolver o o para quién estamos entregando la investigación, creo que termina también reconociendo muy poco de lo que somos capaces de hacer como investigadores. Y creo que justamente la ciencia abierta nos permite eso, que no sea un proceso de unos pocos haciendo investigación para todos, sino de muchas veces, muchas bocas, muchas mentes y muchos actores del mundo del conocimiento, entregando la ciencia a la ciudadanía. Muchas gracias, Roberto, por tu interesante conferencia y también por las preguntas que has tenido la gentileza de responder. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura. Gracias también. Bueno, eh, hemos llegado al final de nuestro programa de conferencias. Y a nombre de la magíster Donna Panomo, coordinadora de archivo de la universidad, que ha tenido que retirarse por este, motivos profesionales que atender, y de mi parte como director de la carrera de Ciencias de la Información y coordinador de la sección Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú, agradezco a nuestros conferencistas por haberse dado un tiempo para compartir sus experiencias y conocimientos en el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2025, donde el tema de este año, ¿a quién le pertenece nuestro conocimiento?, es de especial trascendencia para la comunidad académica y científica. Agradezco también a todos ustedes quienes siguieron este programa de conferencias desde diversos lugares de nuestro Perú y también desde diversos países de nuestra región. Los esperamos el próximo año en un nuevo programa de conferencias, nuevamente por la Semana Internacional de Acceso Abierto, que organizamos el archivo de la universidad y la sección Ciencias de la Información de la PUC. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias también.